A continuación vamos a hablar de un tema que es muy femenino, pero que tiene repercusiones más allá. Hay visiones encontradas respecto a lo que significa la menstruación. Está con nosotros la doctora de la Clínica Las Condes, Elizabeth Chong. Bienvenida, ginecóloga, por cierto. Bienvenida nuevamente, doctora, acá a nuestro programa. Muchas gracias a usted por la invitación. Un gusto tenerla, doctora. Partamos hablando de a qué edad debería llegar la menstruación o entre qué edades. Bueno, la primera menstruación se le dice menarquia, ¿ya? Menarquia, no sabía. Claro, y ese marca como ya el fin del desarrollo del tema de la pubertad, ¿ya? Y en general llega, acá en Chile, el promedio es a los 12 años. 12 años las niñas están teniendo su menstruación, ¿ya? Ahora, ¿cuál es como el límite como para decir que ya pudiese tener una menarquia precoz? En general, según la literatura que uno lea, 9 a 10 años. ¿Ya? Y cuando ya está retrasada, o sea, todavía no hay una menstruación y tenemos que preocuparnos, es ya 15 años. Si a los 15 años no tiene su primera menstruación, también tenemos A mí que me vino preocuparnos. bordeando los 15. Es preocupante en ambos casos que sea muy temprana, muy tarde. Sí, ¿Por en qué? ambos casos. Bueno, cuando es una menarquia precoz, que en este caso estaríamos hablando de una pubertad probablemente precoz, ¿ya? Efectivamente, pucha, hay cosas, uno que va a tener su menstruación antes de tiempo, ¿ya? Y segundo, tiene que ver con todo lo que tiene que ver la pubertad, o sea, el desarrollo de los huesos, por ejemplo, la altura, ya que eso es una de las cosas como que de por qué uno da un tratamiento en caso de una pubertad precoz, es que probablemente no van a lograr, digamos, tener su potencial de crecimiento, digamos, la talla. Esto en caso de una pubertad precoz real. 9 ¿ya? años, recordemos. ¿Y de qué depende de que te venga en las edades Falta la normales? segunda parte. ¿Y cuál ¿y sería la cuál preocupación sería? si llega Exacto. tardía? Bueno, y si llega tardío es que obviamente no estamos teniendo la menstruación y hay que ver qué está pasando con nuestro organismo, qué está pasando con nuestro eje, porque la menstruación, para que se produzca, todo nuestro cuerpo tiene que estar funcionando adecuadamente. Entonces, si no tenemos menstruación, hay que decir, bueno, algo está pasando a nivel cerebral, a nivel de las hormonas, de nuestros ovarios, el útero, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos está Y llegando? tú dices lo normal es entre los 11 y los 14 años más o La menos. menstruación, sí. Ahora, la pubertad, ya cuando uno considera pubertad precoz, estamos hablando cuando se produce la telarquia, que es el primer signo, en el fondo, de que ya va a ¿Qué partir es la la telarquia? pubertad. ¿Qué es? Que es cuando tenemos este botón mamario, la aparición de este botón mamario, que está como grasita que en el fondo la glándula mamaria empieza a crecer y aparece como este botoncito detrás del pezón. Y ahí le tengo que comprar sostener a mi hija, por ejemplo. Y ahí, o sea, no, yo creo que ahí todavía no es necesario comprar los sostenes, pero sí que en el fondo es un signo. Pero eso es como deportivo. Claro, sí, ya se siente cómoda. Pero por una señal de supuesto, que hay un de que tema ya va a ahí. partir este proceso, ¿ya? Y ahí entonces estar atentos, porque si vemos que hay una telarquia precoz, es decir, la aparición del botón mamario antes de los 8 años, entonces ahí tenemos que decir, chuta, ojo, porque probablemente en 1 a 3 años su primera menstruación va a aparecer. Y esta, porque mencionabas que la primera menstruación o menarquia, como Sí. hemos constatado, ocurre tardía, implica que hay algo en el organismo que no está funcionando bien. ¿Se podría extender eso al hecho de que hay muchas mujeres que no tienen frecuencia en su menstruación o que les desaparece con ciertos periodos? No, o sea, que claro, que la primera menstruación tiene que aparecer y de ahí que en adelante, el 1 a 3 años en general, las menstruaciones son medias irregulares. Cuando tienen su primera menstruación, eso puede pasar, pero la primera menstruación tiene que aparecer, digamos, antes de los 15 años. Pero me refiero en la adultez, mujeres adultas que de pronto un mes no tienen Sí. una menstruación, eso tiene que ver con un desorden. También, A veces dicen por mucho estrés supuesto. se te corta o hay distintas cosas que provocan eso. Uno tiene que estudiar, digamos, esta amenorrea, que en el fondo es cuando se considera 3 meses sin menstruación, uno tiene que estudiar qué está pasando. Porque efectivamente algo está alterando este ciclo menstrual. Esto obviamente sin anticonceptivo. ¿Qué causas son normales? ¿Por qué es importante eso? Porque a todas se nos ha cortado en algún minuto de la vida y siempre dicen en general por cuadros de estrés. Puede ser Por cuadros ejemplo, de pero estrés. ¿hasta cuándo sí es normal o de qué depende? Mira, como les decía, 3 meses. O sea, cuando ya pasan más de 3 meses en que yo no tengo un ciclo menstrual o no menstruo, hay que estudiar. Y ahí podría ser, hay que estudiar causas endocrinas, de repente hay causas cerebrales, ya tumores, por ejemplo, tumores del prolactinoma, que se llama, que es que genera la prolactina en mayor cantidad y eso hace que se corte la menstruación. Ya, por otro lado, también tenemos que ver el tema de la tiroides, por ejemplo, también puede estar alterado. Una de las cosas que obviamente siempre hay que descartar es un embarazo también, obviamente. Estrés, como dice la Mari, también súper importante, pero antes hay que descartar otras causas. O sea, uno no puede llegar y decir, es estrés, listo.
¿ya? No es la primera causa que uno tiene que descartar inmediatamente. Desde ya invitamos a la gente que si tiene alguna pregunta lo hagan a través de nuestras redes sociales, con nuestro código Buenos Días TVN en redes sociales o también a través del código QR o de las plataformas que les vamos a ir mostrando en pantalla. Me imagino, doctora, y lo digo como un padre primerizo, que cuando llegue ese momento de esta aparición de la primera regla o de los fenómenos visibles de la pubertad, es muy importante el rol de los padres y la conversación que se pueda llegar a tener ahí. A ver si nos puedes dar algunas luces de cuál es el mejor escenario para hablar de estas cosas. Efectivamente, es súper importante aquí el rol que vamos a tener los padres, ¿cierto? En cómo le vamos a enseñar, a educar a nuestros hijos, a hablarle, a que tenemos que dejar de tener esto como un tabú, en el fondo de ocultar, de que en el fondo la menstruación, de que es darle esta connotación negativa que pueda tener la menstruación, de los cambios puberales que parten con el botón mamario, que después empieza a tener desarrollo de los vellos del pubis, ¿ya? Que empieza a aparecer las glándulas sudoríparas, se empiezan a desarrollar y empieza a aparecer el mal olor. Por ejemplo, eso también es otro de los signos, la velocidad también del crecimiento que empieza a aumentar. Todas esas cosas nosotros debemos contarle a nuestros hijos para que ellos se puedan anticipar, de que ellos digan, ok, esto, pucha, me apareció mi botón mamario, ya, me apareció mi primera como pechuguita en el fondo. De ahí me están apareciendo los vellitos, el mal olor, que le tengo que empezar a comprar el desodorante, porque ya va a empezar a expedir un mal olor. Y todas esas cosas ir anticipándola, que después va a llegar un periodo en que va a tener su primera menstruación, en que va a manchar sus calzones, que va a hacer sangre, que eso no es algo sucio, que no es algo que hay que ocultar, y que esté preparada, que sepa cómo puede gestionar esa primera menstruación y no que las pille de sorpresa, que de repente estén en el baño y van a hacer pipí y notan que sus calzones están manchados y no ahora, tienen idea de nada. Yo siento, no sé, la experiencia como doctora, tú Elizabeth, cómo lo vives, pero como ya uno dice desde que fue mamá, un típico reclamo de las mamás que decimos, hoy nunca más fui sola al baño. Claro. Yo las tengo que retar para que no anden persiguiéndola. Las cosas como que también se van dando naturales y te preguntan, ¿pero qué es eso? Y quién no sé qué, o te ven toallitas en el baño, te dicen, y uno va explicando y se da con harta naturalidad, yo siento. Sí. ¿O cuál es la experiencia que tú vives en la consulta? Sí, totalmente, es súper ahora como algo bien natural, como dices tú, porque uno va al baño, te ven que de repente, chuta, tiene una toalla y está con sangre, o mamá, ¿por qué estás manchando con sangre? Y ahí uno le empieza a explicar, mira, esto es algo normal, un proceso fisiológico que te va, obviamente con palabras, obviamente de niños, pero que esto les va a pasar, que en algún momento ya también va a empezar a botar sangre por su vulva, que viene de la vagina y qué sé yo, y ellas eso todo lo empiezan a interiorizar y en el fondo después ya no es algo anormal. Obviamente uno les va a explicar de acuerdo, obviamente, a la edad que ellas tengan. Uno no les va a explicar todo el proceso, que esto pasa por esto otro, porque no lo van a entender. Pero sí de que ellos entiendan de que van a manchar y que no se asusten, que no piensan que tuvieron una herida, que están enfermas o que algo les pasó. Yo creo que eso es principalmente como normalizarlo y dejar de tener esta connotación como negativa de la menstruación, de que es algo sucio, claro, de que hay algo que hay que ocultarlo, de que hay que tener vergüenza de la menstruación, porque justamente eso es lo que hay que dejar de que siga sucediendo, porque muchas niñas van al colegio, hay algunas que van a tener menstruación antes que las otras, y van a decir, chuta, se van a sentir avergonzadas, y eso es un problema social que también es grande, no menor para ellas en ese momento. Tenemos preguntas de la gente que vamos a empezar a compartir con ustedes. La primera dice así: mi hija tiene 9 años y yo comencé a menstruar a los 12. ¿Será que a ella le va a llegar igual que a mí? Mira, puede haber una tendencia hereditaria en el fondo que generalmente como que hacia la mamá le llegó a los 12 y a la hermana también. Puede ser que ella le llegue también más o menos en esa edad, pero no es que siempre se dé esta tendencia. Ahora, a los 12 años algo está dentro del promedio. Acuérdense que la edad promedio en Chile es 12 años, así que estamos. Me acuerdo que a mi hermana, ponte tú, fue a los 11 y a mí casi cumpliendo 15. O sea, no tiene nada que ver, pero ¿de qué depende de la edad en que te viene que sea más cercano a las 10 o más cercano a los 15? Mira, hoy en día se ha visto que ha habido como un adelanto de la primera menstruación y en general de la pubertad, ¿ya? Y lo que se ha visto es que, por un lado, tiene que ver mucho con el tema de la alimentación, la mala alimentación, en el fondo la obesidad, ¿ya? Eso está haciendo que las niñas estén teniendo menstruaciones y su desarrollo puberal mucho más precoz. Y lo otro también muchos tóxicos que están en el ambiente que también están generando esto, pero principalmente el tema del problema de la alimentación. Estamos teniendo, sabemos que en Chile tenemos una alta tasa de sobrepeso y obesidad, entonces eso también tiene a propósito de eso, porque algo que nos pasa a todas las mujeres, yo creo,
Cuando llega la menstruación, todos decimos, oh, estoy más gorda, estoy más hinchada, Sí. retengo más líquido. ¿Es así? Sí. ¿O es que la sensación de malestar o de que uno quiere comer más chocolate justo de Sí. esas semanas te hace subir de peso o es una sensación? Sí, no, es real de que uno está más, digamos, más hinchada, efectivamente, uno está reteniendo Retención de un poco Le viene más como de el bajón, líquido. pero de... Y con la mucha ansiedad, menstruación. o sea, hay mujeres que realmente tienen un síndrome premenstrual muy Sí. intenso, que llegan a tener cambios del estado del ánimo muy intensos, o sea, realmente tener depresión previa a la menstruación, ¿ya? De que están con sensación hasta incluso de suicidio, o sea, de verdad que puede ser así de grave. de grave. Así, o sea, y hay otras que no, que tienen un poquito de ansiedad y un poquito más lábiles emocionalmente y estamos. Tengo otra pregunta también que nos hacen a través de nuestras plataformas digitales. Dice así, hola, buen día. Mi hija acaba de comenzar a menstruar y es muy abundante. ¿Es normal? ¿Qué Pucha. podemos definir como muy abundante? Sí, que muy abundante es un tema, es un término un poco subjetivo, porque obviamente va a depender mucho de lo que yo creo que es abundante, no, si no lo podemos cuantificar. Claro. Porque Pero, en por el ejemplo, fondo- lo podemos cuantificar aquí. Tenemos una toallita normal Claro. para el día, pero tienes que ocupar una nocturna Claro. o una de estas más una nocturna. O sea, viéndolo así. Sí, mira, en general, si lo vemos en números son 80 ml. Más de 80 ml se considera abundante, ¿ya? Ahora, si vemos una toallita higiénica, en el fondo es que se pase. Que en el Perfecto. fondo no llega ni siquiera a estar, no sé, Satura la- 6 horas, 4 horas y ya se mojó, se manchó, está manchando todas las sillas, digamos. Y lo otro es que, como les decía, como es difícil cuantificar, lo otro es que sea para ti, influye en tu calidad de vida. O sea, que tú, para ti, para tu percepción, es muy abundante. Y eso afecta tu calidad de vida. Entonces, ahí también se considera abundante. Ah, Entonces, perfecto. ahí también. O que tenga que consultar. ocupar Tampax más toallita. Claro, y o no, sea, hay y personas que se usan pasa igual. Tampax de todo. ¿Hay cuidados especiales de, no sé si el concepto, pero como de la higiene menstrual, de cómo se debe manejar esos días? Mira, lo que pasa es que, claro, una de las cosas que el tema del baño, porque muchas veces hay algunas culturas que todavía consideran, o incluso yo diría ni siquiera si culturas, pero como creencias de que cuando están con su menstruación no hay que bañarse. No sé si han escuchado No, eso, no. como que... No, pero eso como sí que puede ser cochino. No hay que bañarse, y es como nada que ver, o sea, Al hay que revés. bañarse, obviamente, tu ducha diaria. Tampoco estamos hablando de que haya que hacer algo extraordinario, sino que tu ducha diaria, ¿cierto? Lavarte tus genitales, ¿cierto? Con pura agua o con un jabón sin o sea, sin detergente, pero no, digamos, con jabones habituales. Que te cambien ¿ya? el pH. Que te puedan cambiar el pH, que te puedan irritar tu vulva. Lo otro, hacer un cambio frecuente, obviamente, del producto de higiene menstrual que tú estás usando, dependiendo si el flujo que tú tengas, obviamente. ¿Y cuándo se determina que una menstruación, por ejemplo, es muy extensa? Hay personas que les dura 5 días, hay otras que les dura como 10. Sí. ¿Cuándo no es normal? Más de 8 días ya no es normal. Ah. Sí, más de 8 días ya ahí tenemos que empezar a ver qué está pasando, porque también no es normal que dure más de eso. Y eso mismo hace que muchas veces a uno le venga como alergia con la toallita higiénica. ¿Qué hace una persona ahí? Porque ¿cuál es la alternativa Claro. a no ponerse la toallita higiénica? Claro, mira, gracias que hoy en día tenemos demasiados productos de higiene menstrual, ¿ya? Porque efectivamente las toallas higiénicas a veces pueden ser un poco irritativas. Hay mujeres que no les pasa nada, pero hay otras mujeres que de verdad tienen dermatitis en la vulva por el uso de las toallas higiénicas, generan mal olor si no lo cambian frecuentemente, ¿ya? Y también a veces mantienen más la humedad. Entonces, dentro de eso, bueno, también están obviamente los tampones, conocemos los tampones, que también es otra opción que en el fondo se introduce dentro de la vagina, ya, pero que esto hay que sí cambiarlo frecuentemente. Y ojo, porque hay ¿Qué personas frecuentemente? que hay veces cada 6 horas que se lo cambien, porque hay personas que se quedan dormidas a veces con el... Oh, y puede ser con peligroso, claro, se porque te no puede se quedar dan adentro, cuenta, que se olvidan de que se pusieron el tampón, y ahí muy peligroso, porque sí nos puede dar una infección muy importante, ¿ya? Después tenemos, por ejemplo, hoy en día estas son las opciones que son muy buenas Esto para no lo las conocía. Esto sí que es adolescentes. una novedad para que lo cuentes. Mira, para las adolescentes esto es muy cómodo porque son calzones, ¿ya? Pero que son menstruales, es decir, que tienen aquí incluida, digamos, como una toallita en el fondo. Ajá. No es una toalla, pero en el fondo es algo que te absorbe. Entonces, súper útil, súper cómodo, porque a veces no quieren usar toallas, ¿Esos ¿cierto? son Pero ¿qué tan reutilizables? Y ¿Se son pueden lavar? reutilizables, o sea, tiene una duración de 2 años.
¿ya? Se lavan, digamos, Qué se bueno enjuagan un poco por la primero contaminación. y después se Pero- meten en la lavadora. Y Pero listo. ¿qué tan seguro es esto? Porque yo sentiría que me puedo Súper. pasar en cualquier No, minuto. súper seguros porque existen de distintos flujos. Entonces hay unos que son de bajo flujo para tus días que ya estás terminando tu sangrado, o si tú no eres de flujo alto. Pero si tú tienes flujo alto, por ejemplo, existen unos que son de flujo, digamos, como de 4 cruces, igual, como en el fondo, como las toallas, en el fondo. ¿Ya? Perfecto. Y súper cómodo. Y bueno, y si uno nota que tiene un flujo más abundante, lo puede ir cambiando más frecuentemente. ¿Y la copa? Y la copita menstrual también es súper cómoda, ¿ya? ¿Por qué? Porque también lo mismo, no la vamos a sentir, no la vamos a, en el fondo, podemos hacer nuestra vida normal, podemos ir a hacer deporte, ¿cierto? Podemos incluso hasta bañarte hasta en una piscina, te podés bañar con Pero esto. perdona mi ignorancia, porque nunca he ocupado esto, pero me haría como nervio. ¿Cómo esto sube? Sí, no, esto- Y te queda todo esto ancho como adentro. Sí, esto lo que se hace es que, bueno, hay distintas formas, pero una de las formas, por ejemplo, yo lo puedo hacer de esta forma y se introduce dentro de la vagina y luego se suelta y eso queda así ¿Y no es cerrado. incómodo? Para nada, queda cerrado en forma hermética, o sea, que queda como al vacío en el Claro. fondo. Entonces, no, por un lado es limpio porque la sangre no se contamina, en el fondo, no es que entren bacterias, ¿ya? Porque está en contacto directo con digamos, a la caída desde el cuello del útero, y esto se mantiene ahí, digamos, si yo tengo un flujo normal, perfectamente yo me lo puedo cambiar cada 12 horas. O sea, Ok. que puedo estar todo el día con esto. Y luego para sacarlo, ojo, súper importante, sáquenle el vacío antes y se saca. No tiren de aquí. Ya, porque eso... ¿Cómo le sacan muchas el, personas- el vacío? lo aprietas y ahí con eso se Perfecto. esfuta y con esto yo puedo saber cuánto estoy menstruando. Porque Tenemos- aquí tenemos hasta con mediciones. Tenemos más preguntas de la gente. El consultorio está abierto para ustedes. ¿Qué dice? ¿Cómo debo preparar a mi hija para su primera menstruación? Ya, bueno, eso que estábamos conversando de, en el fondo, normalizarlo, demostrarles que a nosotros también nos llega la menstruación, ¿cierto? ¿Qué es la primera menstruación? Que no es algo anormal, que esto nos va a pasar durante toda la vida, al menos hasta que ya tengamos nuestra menopausia, obviamente, y que para eso existen todos estos productos de higiene menstrual, que sería súper bueno que lo pudieran ver antes, como para tenerlo preparado y en el fondo decirle, mira, sabes que ya, por ejemplo, si vamos a usar el calzón, mira, aquí va a estar tu calzón guardadito para cuando el día que eso suceda. Cuando pase, Y tú nos digo. cuentas, nos avisas cuando pase la primera menstruación y que no sea como algo que sea algo oculto, que no sea algo tan... Obvio, que no sea tabú, pero Exacto. ahí, doctora, ¿cuál es la recomendación? ¿Hablar solo a la mamá con la hija? ¿O puede ser con los hermanos? ¿Sumar al papá? ¿O, Yo creo o ahí que- es más, le da más pudor y es una conversación de uno a uno? Yo creo que depende mucho de la familia, de la estructura familiar, Claro. porque aquí, o sea, es de todos. Hay familias que obviamente a lo mejor más la mamá tiene un acercamiento mucho más como para hablar sobre estos temas, pero por ejemplo hay otras familias en que el papá obviamente también se involucra súper bien en el tema y podemos hablar todo en conjunto, o también los hermanos y las hermanas, si hay hermanas que ya Mayores. tuvieron, exacto, Claro. le pueden ir contando y hay veces que a lo mejor la mamá ahí no se involucra tanto, pero la hermana sí. Yo creo que depende mucho de la estructura familiar, pero yo creo que aquí es fundamental que uno de los papás al menos se involucre y lo pueda conversar. Doctora, en otras oportunidades que hemos hablado de estos temas, corrígeme, me dio la sensación que usted dijo que la menstruación no debe doler. Sí. No Sí. es natural que duela. O sea, la menstruación efectivamente puede doler un poquito, pero eso es frecuente que suceda que pueda doler un poco. Ya. Pero no es normal que duela a tal que Perfecto. no que interfiera con tu calidad de De vida. modo más agudo. Pero, Exacto, ¿cómo o sea, que tú saber no eso? vayas. Porque hay gente que tiene el umbral del dolor más bajo. Claro. Nosotros tenemos una amiga, por ejemplo, que le decimos María Laraca, María Llorona, que todo lo siente más y nunca ha tenido nada Claro. como anormal. Claro. Pero claro, el umbral ahí depende de cada persona, ¿o Pucha, no? sí, pues ahí influye harto el umbral, pero si ya en el fondo tú dejas de ir a tu trabajo o al colegio porque estás con menstruación, estamos mal. O Ahora, sea, ahí hay- hay que cuando hacer uno- algo. claro. Hay una Porque- analgesia para ese dolor, ¿no? Se Sí, publicita. Sí, con- podemos partir con los guateritos, podemos usar analgésicos, ¿cierto? Ya después en otro plano podemos usar también anticonceptivos, depende mucho de lo que quiera obviamente ella como para ver qué quiere usar. Pero sí, o sea, tenemos varias opciones. A mí me hace bien, por ejemplo, hacer deporte, porque me duele un poco la cabeza en general cuando estoy en el periodo, Sí. pero si me pongo a correr o a hacer como que digo lo voy a combatir, como que deja de dolerme lo
ovario, Sí. deja de dolerme la Y cabeza. tiene totalmente, o sea, tiene total sentido todo eso porque efectivamente disminuye como es, las moléculas de inflamación al hacer ejercicio. Entonces, totalmente, esto es algo que se recomienda, ¿ya? Y obviamente siempre que veamos que esto ya es anormal, tenemos que estudiar, o sea, hay que ver algo. Hay una causa probablemente secundaria que nos está generando este dolor tan intenso. O sea, Queremos- no quedarnos tranquilos, Claro. eso es lo importante. Tenemos más preguntas. Veamos qué están preguntando la gente a través de nuestras plataformas. Dice, hola, necesito ayuda. Mi hija tiene 16 años y aún no menstrua. ¿A qué se debe y qué tendría que hacer? Ya, como les comentaba, hasta los 15 años ya si no menstrua, no tiene su primera menstruación, tiene que ir a consultar obviamente con su gine o también con un endocrino, ¿ya? Eso también ven ellos la pubertad, digamos, precoz o retrasada, pero idealmente con su gine primero, ¿cierto? Y poder estudiar, o sea, ver qué es lo que está pasando, por qué no le está llegando la menstruación y ir viendo ahí todos los sistemas, digamos, y con eso descartar. Pero tiene que ir a consultar, o sea, sí o sí. Tú dices que es normal desde los 11 años que venga el periodo, ¿no es cierto? Y nosotros cuando éramos chicas y nos venía por primera vez, no existía la opción del Tampax, como que a uno Sí. le daba miedo. Y existía Tampón. también, claro, el tampón. Y existía también el mito de que no era bueno. Sí. ¿Cuál es la recomendación ahí? Mira, en general, cuando tienen su primera menstruación, claro, de repente es un poco complejo Invasivo, partir con quizá. algo tan invasivo, efectivamente, porque obviamente todavía no conocen bien su cuerpo, no conocen sus genitales muchas veces. Entonces, como manipularse y colocarse un tampón, o sea, un tampón o una copa, yo creo que puede ser un poco invasivo, obviamente, en la primera menstruación. Entonces, ahí, por eso es que yo les decía que la recomendación es esto. Ahora, no es que no lo podamos usar, se puede usar perfectamente si ella lo quiere de esa forma, pero hay que enseñarle y en el fondo que aprenda ya a empezar a manipularse para que conozca su cuerpo y sea más fácil poder introducir estos productos. Pregunta a través de nuestras plataformas digitales a la doctora Elizabeth Chong. Dice, consulta, mis 2 hijas comenzaron a menstruar siendo pequeñas de estaturas. ¿Crecerán más o ya se estancan? Ya, una vez que ya llega la primera menstruación, la verdad es que la velocidad de crecimiento baja, entonces ya efectivamente ya no van a crecer tanto más, ¿ya? Es por eso que cuando hay una pubertad precoz real, es decir, lo que les decía, el botón mamario, antes de los 6 años, o sea, de los 8 años, asociado obviamente a todos los otros cambios puberales, que el tema del pubis, del desarrollo de los vellos del pubis, el olor, ¿cierto? Todas estas cosas se adelantan y van muy rápido, digamos, la velocidad de crecimiento va muy rápido. Ahí, antes de la primera menstruación, uno podría hacer tratamientos como para, en el fondo, alargar este periodo de la primera menstruación y poder lograr, en el fondo, como un potencial de estatura mayor. Ahora, ojo que ahí también no centrarse en tema de la estatura, porque también efectivamente los tratamientos son para lograr una estatura mayor, ¿ya? Bueno, ahora, la hormona del crecimiento se da hasta la primera menstruación y después no exacto, funciona. porque ya después no tiene sentido, ¿ya? Pero lo que sí ha pasado, lo que yo he visto, es que hay padres que muchas veces ya no es tanto lo que van a ganar, ¿cierto?, de talla, pero aún así deciden en el fondo como partir este tratamiento que es con inyecciones, que a veces puede ser bien traumático también para las niñas. Entonces, de repente ahí también tener ojo con que la estatura no es lo más importante. Ya también tenemos que pensar que nuestro potencial de crecimiento, de estatura, va a ser el de nuestros padres, o sea, potencial genético que yo tengo por mis papás, ¿cierto? Entonces, ahora, cuando hay una pubertad precoz, efectivamente sí, ahí uno puede tener un beneficio real, pero por eso es tan importante conversarlo bien. Una pastilla natural, ¿cómo se llama la típica que le pueden dar antes que sus hijos tengan la primera menstruación a las mujeres, bueno, y a los hombres, que lo hace crecer, que ayuda un ¿La montón? hormona del crecimiento? No, el típico que uno compra en cualquier farmacia con N. Ay, no lo... Bueno, ya me acordaré, no importa, ¿Ya? después les diré. Pero claro, pero efectivamente como que el tratamiento que tiene como evidencia en el fondo sería estas inyecciones, pero que son carísimas, además que son carísimas. Entonces, claro, efectivamente pueden tener una buena utilidad, pero cuando es realmente una pubertad precoz. Yo escuchaba antes de que entrábamos al aire la conversación que tenían ustedes y lo miraba ahí a propósito de un comentario que había en redes sociales, ¿no? De la menstruación, la regla, como se le dice habitualmente, que
yo tenía la sensación que en general eran más las quejas de la mujer respecto a la regla y que sin embargo había mujeres que se sentían felices de tener la regla. Sí. Dicho eso, lo planteo como pregunta, pero también alguien decía ahí, la utilización de tampones o la copita, ¿cómo conversa con la virginidad y con la destrucción o no del himen? Ujú. Pucha, es que eso también hoy en día es como que se considera como un término en el fondo, como el tema de la virginidad y todo eso, ya no, como que no lo consideramos ya como que eso es algo real, porque, o sea, no es que el himen en el fondo, no es que es como falso de que cuando existe una relación sexual, porque tenemos que pensar primero que la relación sexual no siempre es penetrativa, Claro. ya por lo tanto uno podría ya haber iniciado actividad sexual sin necesidad de, en el fondo, tener una penetración, y en caso de tener una penetración no siempre es que se rompa el himen y todo esto que aparece como en las películas a veces, de que O por sangran y por que otras manchan vías la cama. también que se ha visto Claro, que de pronto se efectivamente. utilizan otras vías para evitar justamente. Exacto, entonces hoy en día la verdad es que también estamos tratando un poco de desmitificar esto de la virginidad, ¿cierto? Este término que está acuñado, porque efectivamente nosotros podemos usar estos productos en aquellas mujeres que no han tenido aún, por ejemplo, una actividad sexual penetrativa, ¿ya? Porque también, por ejemplo, en la actividad sexual, por ejemplo, que es homosexual, también uno, por ejemplo, muchas veces dicen, es que ya nunca han tenido actividad sexual penetrativa, no le vamos a hacer el PAP. Por ejemplo, porque también por este miedo del himen y todo esto, y la verdad es que no, eso también se puede hacer porque no se rompe, digamos, ningún himen ni nada. Así que eso, yo creo que eso ya, claro, es un término que hoy en día ya no lo estamos usando. Descartado. Y- Pregunta. Pregunta tenemos de la gente, excelente, vamos a revisarla. Dice, mi hija comenzó a menstruar hace 3 meses, tiene 11 años y cada vez que le llega su periodo llora porque no se adapta. ¿Qué puedo hacer? Escucha, sí, porque ahí es por lo que les comentaba del tema de que socialmente a veces la menstruación es como mal vista. Entonces, efectivamente, las niñas como van madurando en distintas velocidades, pues efectivamente, de repente a una le llegó primero, a la otra no. Entonces, se siente un poco con vergüenza, un poco con miedo, ¿ya? Y ahí, por eso es que hay que tratar de hablarles, de normalizarles esta situación. Y si obviamente esto ya es muy, digamos, fuerte para ella y le afecta mucho en su calidad de vida, también hay formas que tenemos, por ejemplo, de poder, como en el fondo, no tener su menstruación por un tiempo, digamos, como de cortarla en el fondo, ¿ya? Si es que esto le afecta ya demasiado, porque obviamente lo ideal sería que pudiéramos normalizar. Y quizás con alimentos también, de lo mismo que hablábamos, deporte, porque hay que decirlo, cuando llega la menstruación de los días antes, uno tiene una leve sensibilidad y dependiendo de la persona es menos o más. Claro. O sea, algo te provoca. Nadie Sí. es como yo no conozco a nadie que me diga no me provoca ni dolor, Sí. ni un poco más de melancolía o algo de nostalgia o tristeza. Siempre algo un poquito provoca. Claro, si esta tristeza, claro, está enmarcado como en un síndrome premenstrual, ¿ya? Efectivamente, podemos hacer ejercicio, ¿cierto? Podemos usar los analgésicos. En aquellos casos que son muy extremos en términos emocionales, se puede usar, por ejemplo, algunos antidepresivos que sirven como para mejorar el ánimo en ese tiempo, en ese momento nomás, no como pensando en una depresión, sino que porque efectivamente estos cambios hormonales pueden generar en algunas mujeres mucha labilidad emocional. ¿Qué se recomienda durante el periodo de la menstruación respecto a la actividad sexual? Durante la menstruación, bueno, hay personas que les gusta tener actividad sexual durante la ¿De quién menstruación. depende cada pareja? Ay, exacto, yo creo que eso No, pero en depende. términos Pero en médicos. términos médicos, la verdad es que no genera, digamos, mayor suciedad ni nada, pero sí obviamente hay que tener ojo de después limpiar bien en el fondo, de que si igual si pudiera usar protección, igual ojo con eso, porque también muchas veces piensan de que cuando uno está con menstruación uno no puede gestar, uno no puede quedar embarazada. Y hay ojo, porque también uno pudiese quedar embarazada. mito bien. Así que sí, porque están en los primeros días del ciclo y esos son también recuerde que los espermios. Podría quedar embarazada. Recuerde que los Ah, espermios pueden durar hasta 5 días, digamos, en el tracto genital. Entonces, imagínate que yo estoy en mis últimos días de sangrado, por ejemplo, día 6, ¿ya?, de mi menstruación, y yo tengo actividad sexual sin protección, pensando en que no voy a quedar gestando, digamos que el espermio duró 5 días más, o sea, yo podría perfectamente quedar embarazada. Ah. Entonces, ojo ahí, el preservativo siempre. Oye, buen Súper- dato súper bueno eso. porque está muy instalado ese mito de Sí.
quizás si hay un momento seguro es ese producto Claro. de aquello. Claro, claro. Así que no, o sea, tendría que ser muy en los primeros días, pero la recomendación es que siempre preservativo, porque recuerden que no solo es para no embarazarse, sino que por las infecciones de Ahora, transmisión sexual. sí, algo objetivo debería ser que las personas que cuando les viene el periodo andan con más pena, la actividad Sí. sexual le debería ayudar harto. En O el sea, estado de depende, ánimo, claro, por lo que depende- te provoca. Yo creo que el depende acto mucho mismo. de cada mujer, porque la verdad es que hay veces que se sienten incómodas. Hay mujeres que de verdad que no les motiva en absoluto tener relaciones sexuales mientras están con su menstruación, porque, claro, se sienten incómodas, les duele. Entonces depende mucho, yo creo, de cada dinámica, Claro. de cada pareja. Hay Y- gente que lo disfruta. ¿Y hasta qué edad aproximadamente se considera dentro de los estándares promedio, para no hablar de normalidad, no sé, que ocurre la menstruación en la mujer? Mira, en promedio, la menopausia ya en la mujer llega alrededor de los 50, ¿ya? Así que podríamos tener menstruación perfectamente hasta más o menos los 50 años. Incluso yo he visto pacientes que 55, 56 años siguen O menstruando. sea, hemos visto mujeres que se han quedado embarazadas después de los Es- 60. Exactamente, y por eso ahí también súper importante, porque generalmente después de los 40 o 45 como que ya dejan de cuidarse, como que dicen no, ya como que ya no voy a tener embarazo, difícil. Y no, cada vez que yo siga menstruando, yo puedo tener la posibilidad de embarazarme, así que ojo con eso. Ahora, ¿a eso hay algún rango? Así como veíamos antes, que a los 12 promedio en Chile es la primera menstruación, si ocurre a los 9 hay que estar alerta, si ocurre a los 15 hay que estar alerta. Sí. En el caso de la última menstruación, ¿también hay que estar alerta de algo? O sea, en general, como les decía, el promedio como 50 años, y existe también la menopausia precoz. Claro que efectivamente es generalmente bajo los 44 años, 45 años, y ya después también existe, bueno, pacientes que en general tienen menstruación hasta más largo del, digamos, la edad, pero es principalmente cuando hay una menopausia precoz. Ahí es cuando en el fondo hay que tener ojo por el tema de la falta de hormonas. Eso, ahí en ese caso se habla de las terapias de sustitución hormonal, Sí. que han estado también en la polémica producto de los efectos secundarios que esto podría Sí. traer consigo. Hubo una polémica muy grande hace algunos Sí. años justamente a raíz de aquello. Sí, sí, bueno, la terapia hormonal de la menopausia, la verdad es que es bastante buena y segura en los pacientes que en el fondo no haya contraindicación. O sea, hay que elegir muy bien al paciente. Uno no puede llegar y dar así como en el fondo sin evaluar a la paciente, llegar y darle hormonas, por supuesto que no. Pero si la paciente no tiene ninguna contraindicación y cumple con todos los requisitos, no hay ningún problema, y creo y es de hecho beneficioso, no solo desde el punto de vista de los síntomas que genera la menopausia, que se llama climaterio, sino que también porque nos ayuda a los huesos, nos ayuda a nuestra salud cardiovascular. Entonces tiene un beneficio más allá de solo sentirme mejor, además. Claro, y a propósito de las personas que tienen una menstruación muy abundante, ¿puede venir anemia? Sí, por supuesto. Hay mujeres que tienen menstruaciones tan abundantes que genera una anemia severa, ¿ya? O sea, mujeres que tienen que transfundirse muchas veces o usar hierro endovenoso. Y ahí entonces también, ojo, eso no es normal. Ahí hay que ir a consultar porque algo está pasando que estás teniendo sangrados tan abundantes. Y ahora Y está el muy de tema- moda el Mirena, por ejemplo. Sí. ¿Qué es Mirena? El Explíqueme. Mirena, explíquelo usted, doctor. Sí, bueno, el Mirena es un dispositivo intrauterino hormonal, ¿sí? Que va liberando una hormona en forma continua, ¿ya? Que es un método anticonceptivo bastante seguro, que se coloca, como les decía, dentro del útero, dura 8 años hoy en día, así que la verdad es que es muy seguro y desde el punto de vista anticonceptivo es como esterilizarse. O sea, es muy bueno. Pero la gracia que tiene que evita la menstruación. Exacto, hay mujeres Entonces, que... no la tienes mes a mes. La mayoría de las mujeres caen a menorrea, pero hay mujeres que no. Hay mujeres que igual podrían mantener un sangrado escaso o un sangrado normal, pero la mayoría, o sea, un gran porcentaje cae en que no tiene menstruación, como dice la Y esto no tiene ninguna consecuencia, porque uno, claro, yo lo ocupaba en algún minuto y todo, pero sí, hay consecuencias, que hay personas que se sienten muy bien o otras muy mal, pero uno dice, ¿tendrá consecuencias a largo Y plazo? agregaría eso porque finalmente la regla es algo que estaba ahí, que no se utilizó Claro. y que por lo tanto Exacto. se desprende.
En este caso, al no ver regla, al no ver esa menorrea, no, al no ver la regla, Sangrado, sí. ¿eso queda ahí? Ya, eso es súper importante y yo siempre se lo explico, porque efectivamente cuando no les llega sangrado y están con algún tipo de hormona, claro, se preguntan, pero ¿qué pasa? ¿Será malo para el organismo? Y la verdad es que no, porque ahí no están teniendo una menstruación. Ojo, cuando tú estás usando tus hormonas, por ejemplo, anticonceptivos orales, y tú tienes tu regla todos los meses, eso no es una menstruación, eso es un sangrado por deprivación, o sea, porque yo dejé de usar la pastilla activa, yo sangro, ¿ya? Entonces, distinto es cuando yo estoy teniendo una menstruación real, un ciclo menstrual, porque ahí requiero hormonas que tienen que funcionar para que ocurra este desprendimiento, ¿cierto?, del endometrio, que no se usó, como dices tú, porque no hubo un embarazo, ¿ya? Pero en el caso de que yo esté usando, por ejemplo, el dispositivo intrauterino, ahí lo que hago es que el endometrio, que es la capita que debiese ir engrosándose, no se engrosa, queda delgado constantemente. Entonces no hay nada que descamar, por eso uno no sangra. Y se puede seguir amamantando, que es algo también que de repente la gente se pregunta, bueno, ¿y puedo ocupar el Mirena? ¿Me cortará la leche? Sí, Y no. no, ningún problema. De hecho, la mayoría de los anticonceptivos hormonales se pueden utilizar durante la lactancia luego de los 6 meses de lactancia. O sea, es los primeros 6 meses en que yo tengo que, en el fondo, estar como con mayor precaución. Y doctora Chong, la regularidad en la regla es una buena señal. ¿Hay rangos para considerar relevante o irrelevante? Muy buena señal de salud, sí. Como les decía, la menstruación, de hecho, hoy en día se considera como el quinto signo vital, imagínate. Mira. O sea, en el fondo lo consideraron así porque en el fondo habla de que nuestro organismo está funcionando correctamente. Así que, de todas maneras, que tener menstruación todos los meses, ¿cierto? Nuestra ovulación y todo, eso nos está hablando de buena salud, de que estamos bien. El quinto signo vital. Perfecto. Y los hombres no tendríamos un quinto signo vital, no discrimina. Doctora Elizabeth Chong, ginecóloga de la Clínica Las Condes, muchas gracias, Muchas doctora, gracias. por acompañarnos y aclararnos también tantas dudas y a ustedes, por supuesto, en su casa, que nos escriben haciendo preguntas.